Bueno, la charla hoy se basa en lo que es tecnología de cámaras IP y enlaces inalámbricos. Básicamente, como les comentó, es una necesidad el uso de estos enlaces inalámbricos para cubrir las demandas en situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, trabajos en los que tienes que cubrir 1 kilómetro y no quieres cablear 1 kilómetro, o tal vez tienes que cubrir 2 y no vas a cablear 2 kilómetros poniendo levantadores de señal. Te es mucho más práctico usar un enlace y conectarte a distancia sin problema. Respecto a la tasa de transmisión del enlace, va a depender mucho del modelo y es una cuestión que ustedes tienen que verificar siempre. De ahora en adelante, lo que vamos a empezar a verificar todos son los datos técnicos de cada una de las cosas que estamos usando. Y básicamente la charla va a tocar algunos puntos técnicos. Vamos a comenzar haciendo un reconteo de lo que habíamos dejado en la charla pasada. Los que estuvieron o los que no estuvieron en la charla van a poder ver algunos puntos saltantes de lo que pasó en la primera charla. Respecto a los beneficios de usar una tecnología de cámaras IP, pueden ver en este cuadro, realmente una red IP te ofrece muchas ventajas, como la escalabilidad, por ejemplo, como el acceso remoto, que es algo que usamos muy seguido ahora en los celulares o en nuestras casas para poder ver, monitorear de manera remota lo que está ocurriendo. Un sistema digital te permite una mejor compresión de audio, te permite llegar a una imagen con muchos más datos. Y si yo tengo un sistema IP de vigilancia, básicamente eso es lo que me permite tener una imagen, y esto es algo que vamos a tocar un poco más a detalle posteriormente, pero tener una imagen que me sirva para una circunstancia A o B o C. Yo, como les comenté en la charla pasada, no creo que haya tecnología que esté desfasada. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Que existan autos no quiere decir que ya no se vayan a usar bicicletas. La bicicleta o la moto o cualquier otro medio de transporte nos va a ser útil dependiente de las circunstancias. Obviamente, por ejemplo, todo el mundo no puede pagar un auto, ¿no? Pero puede usar moto. Obviamente en algunos lugares como la China tal vez ya el uso de la bicicleta va más por un tema de la población, por un tema del ahorro energético. En mismo Japón también la gente, para ir de los alrededores de las ciudades hacia los metros, usa bicicletas comunales. Acá en San Borja se está cogiendo esta modalidad, te prestan bicicletas para poder moverte dentro del distrito. Eso quiere decir que no va a haber tecnología que no te sirva realmente. No es que yo tenga un sistema analógico y no me sirve para nada y tengo que cambiarlo todo IP sí o sí. Tampoco no es la temática. La temática es que hay que saber qué sistema usar en base a las necesidades de mi cliente, en base a las necesidades que yo tengo que cubrir. Porque el conocer eso, como les digo, va a hacer que uses mejor los recursos, tanto económicos del cliente, y tu propuesta sea una propuesta a una tasa pequeña, pero cubriendo realmente las necesidades del mercado. Respecto a lo que les estoy comentando de las necesidades del mercado, reincido en el tema del proceso de diseño básico de un sistema de vigilancia IP, que básicamente es un proceso que nos sirve para todos los sistemas de vigilancia. Nosotros necesitamos tener muy en claro cuál es la necesidad del cliente, cuál es la necesidad que tenemos que cubrir. Básicamente, como les comenté, tenemos que ver cuáles son las políticas, tanto de grabación, políticas de monitoreo, para hacer una selección de la cámara. ¿Qué me va a influenciar esto? El conocer las políticas de monitoreo o el uso que se le va a dar al sistema. Pues básicamente, como les comentaba, hay un tema que se descuida un poco en lo que es diseño de sistemas de vigilancia, y es todo esto, el cálculo de la imagen.
se ve un poco dejado de lado porque es un tema a veces difícil de trabajar. O sea, si yo les consultara, ¿no? Quiero una cámara para ver las cosas que se pueden perder en este ambiente. Yo tengo cosas muy grandes, desde estas cajas hasta cosas pequeñas, como podrían ser lentes para cámaras, ¿no? Entonces, mi campo visual va a ser diverso. Yo tengo que coger el campo visual más crítico, en este caso el de un lente, que va a ser un campo de 10 por 10. Ahora, tengo que ver la profundidad más crítica, que va a ser si yo pongo la cámara en la esquina de allá, esta esquina de acá, unos 5 metros, 6 metros tal vez. Y tengo que ver el tipo de densidad que tengo que tener para poder verificar, porque si tengo una imagen hecha una mazamorra, no puedo saber si es un lente o si es una cajita de fósforos. Entonces tengo que saber cubrir eso, y a partir de saber eso, de saber para qué lo voy a usar y qué es lo que tengo que cubrir, voy a poder diseñar mi sistema de manera correcta. Yo les comentaba, ¿no? Y algunas personas, y yo decía, por ejemplo, si estás en un ascensor y yo tengo mi cámara analógica, ¿no? Yo tal vez no le vería el uso de una cámara megapíxel en un ascensor. Porque una cámara megapíxel, igual que cualquier cosa, no es el santo grial de las soluciones. O sea, no es que por yo poner una cámara IP tenga que tirar de lado los DVRs, o ya se acabó el mundo de los DVRs o de las cámaras análogas porque no me cubren 5 megapíxeles como podría ser una cámara de estas. Tampoco, si es un espacio de un ascensor de 2 metros por 2 metros, no es muy grande, ¿no? O sea, ¿por qué tener una cámara que me da 2000 cuadros por pie? O sea, 2000 píxeles por pie no tiene sentido tampoco. Es importante que entendamos cómo funciona este proceso, ¿no? Desde la información del requerimiento hacia el diseño y después a una instalación. Una instalación que va a estar muy ligada a lo que es la parte del diseño, porque yo en el diseño tengo que determinar también las zonas geográficas donde se va a instalar. Para poder hacer los cálculos tengo que determinar básicamente también el tipo de condiciones más críticas en las que se va a ver envuelto el sistema. Si es un sistema que va a trabajar en una fábrica y va a verse envuelto con partículas de polvo muy pequeñas, entonces tengo que ver un sistema que tenga una protección tal vez IP67, dependiente del tamaño de las partículas. Si es un sistema que va a estar en intemperie, es distinto a un sistema que es bajo techo. Si es un sistema que va a estar permanentemente bajo luz artificial, es un sistema distinto a un sistema que puede estar en mi patio, donde recibe mucha luz natural. Entonces, entender esto y irlo avanzando por partes es primordial para nosotros que nos dedicamos a este negocio. Respecto a esto también, políticas de grabación y monitoreo es un tema que no podemos olvidar, porque es muy distinto tener un sistema, por ejemplo, basado en megapíxel y tener que tener un backup de los videos de 6 meses, a tener un backup de videos a la semana, porque se verifica y solo se sacan los puntos importantes, a tener un sistema de 6 meses. O sea, es muy distinto. Y eso, si es que entraron en el FTP, bajaron la herramienta y se pusieron a jugar con ella, se van a dar cuenta de cómo varía el tamaño de los discos y el sistema de almacenamiento que yo necesito, que es parte de mi sistema de videovigilancia, porque si no almaceno también pierde la mitad del sentido del sistema. Respecto a las políticas de monitoreo, cuánta gente tiene que ingresar al sistema, porque eso va a determinar también el ancho de banda que yo necesito, por lo menos en mi punto principal. Entre otras cosas, es muy detallado. Les pido que ingresen en el FTP o en la página donde se va a colgar y lo analicen una y otra vez. Voy a estar al pendiente de las observaciones que ustedes me hagan. Al final acá hay muchos más años de experiencia entre ustedes juntos que los que yo pueda vivir, creo. Entonces vamos a hacer un feedback de la información que ustedes tienen, tanto en campo o tanto a nivel comercial, o que venden productos de biovigilancia, y vamos a intentar mejorar esto. Respecto a eso que les comentaba de la tecnología ENCODE, de los SOCs, sistemas on chip.
Ese es un tema muy importante. Como lo dije, básicamente Vivotech, que fue las cámaras que presentamos en la primera parte de la charla, tiene un sistema basado en un chip propio. Tiene un equipo de ingenieros BATIX que son los que desarrollan los chips, y estos chips se venden a veces en otras empresas. Entonces, yo tengo un chip que está hecho como terno desastre, ¿no? Muy a la medida de cómo trabaja mi propia cámara respecto al consumo, respecto a la recepción de data, respecto a la recepción de imagen proveniente del sensor. Ahora, estos equipos están basados en Linux, como les comenté. Mozart, que es el último de la línea, Mozart el 368, tiene la capacidad de manejar una amplitud de gamas en megapíxeles, la recepción de imagen, de hasta 14 megapíxeles. El primero de estos fue el BBTK, solo como una cuestión histórica, en el año 2005, desarrollado en el año 2005, para las cámaras Vivo. Muy importante, como les digo, el tema de que ellos sean fabricantes de su propio chip. Es realmente muy importante para lo que es soporte, para lo que es desarrollo de aplicaciones, porque ellos tienen a la mano la tecnología, no tienen que comunicarse con otro y con otro y con otro para ver qué es lo que está pasando, o sea, darme información, corrígeme este problema. Tiene su propio equipo, su propia fábrica, y desarrollan estos chips para sus propias cámaras. Un tema muy importante. Vivotech es una marca, por lo menos, que tiene muchísima presencia en nuestro mercado. Tiene presencia en Norteamérica y, bueno, en Asia. En la parte de Taiwán es líder de desarrollo y de distribución de cámaras IP. Respecto a los frames, como le comentaba, a veces hay normativas para el tipo de cámara, el tipo de tecnología que nosotros vamos a usar. Muchas veces nos vamos a tener que ver con la normativa de 30 frames por segundo para poder capturar a cierta velocidad, lo que se llama tiempo real, movimientos muy rápidos, ¿no? Llámese como esta doble billar que vemos en la parte inferior. De esto tenemos que no perder el rastro. ¿Por qué? Por la cuestión del diseño. El diseño me indica que si yo tengo una imagen de este tipo, es distinto a repetirla una vez al segundo que tener 30 de estas por segundo, por el tema de almacenamiento y de ancho de banda que voy a usar. Esta es una herramienta de las que no le habíamos tocado mucha importancia en la charla del miércoles, porque no quería entrar muy a detalle en las funciones. Un sistema de seguridad IP que no posee inteligencia no me da mucho valor agregado. Básicamente yo pago 2, 3, 5 veces el valor de una cámara análoga con una cámara IP. Es no solo por el tamaño de imagen, sino por la inteligencia que se le agrega. Inteligencia en el desarrollo de este tipo de aplicaciones propias de la cámara, como por ejemplo el uso del cropping para ahorro de ancho de banda, como el AAS, que es una de las herramientas que al parecer no lo habían visto ustedes con anterioridad, donde yo puedo adaptar esa cantidad de cuadros para almacenarse en momentos en los que no tenga muchos y momentos en los que aumente, ¿no? Para usar mucho mejor que el recurso. Los sensores, como les comenté, trabajados manejan una tecnología, en BATIX manejan una tecnología muy alta respecto a la señal recibida, la carga convertida, el ruido, la reducción de ruido por el que pasan. Es un proceso que los ingenieros de Vivotech han tenido mucho cuidado en desarrollar, ¿no? Todas las cámaras pueden usar un chip similar, pueden tener el mismo chip Sony, pero no se van a ver igual, y eso lo habrán comprobado ustedes en cámaras análogas. Va a variar mucho el conjunto, cómo trabaja, a cómo trabaja solo el chip.
Y es por eso que es importante, como le digo, que mantengan esa idea en la cabeza de lo importante que es que tengan un chip a la medida en la cámara, porque si es de tu propia empresa, has desarrollado tanto el lente y todo el proceso con el chip. Y es distinto adaptarlo a un sistema preparado por otra empresa. Respecto a las cámaras de red, como le digo, le dan muchas prestaciones, tanto como la 8161, esa es la parte posterior de una cámara IP8161, en la cual yo tengo, pues, no solo mi entrada de red, tengo entrada de micrófono, salida de audio, tengo LED de status, tengo mi entrada para almacenamiento local, tengo entradas digitales, salidas digitales, tengo también una salida para BNC, para un monitor de mano, o para adaptarla a un sistema con salida BNC. Puedo usar el micrófono interno externo a través de un simple chip, de un simple switch, que me va a cambiar la funcionalidad, entre tantas cosas, ¿no? A ver. Vamos a correr al caso práctico. Necesito ahora que ustedes sean los que opinen respecto a eso. Imaginemos que yo tengo un cliente, nuestro cliente X, y desea un sistema LPR, un sistema de reconocimiento de placas, el cual debe poseer como característica central el poder reconocer una placa de automóvil a 15 metros de distancia, con un campo visual aproximado de 30 centímetros por 20 centímetros, con una densidad sugerida de 60 píxeles para ese campo. ¿Qué cámara utilizan para su sistema de videovigilancia? De verdad que esta vez necesito escucharlos a ustedes, porque vamos a avanzar esta parte teniendo en claro la idea de qué es cada cosa que yo tengo que analizar. O sea, si no, estamos quedándonos inconclusos si yo no tengo la idea. Voy a preguntarles a ustedes, ¿qué opina usted, compañero, respecto a la cámara que yo voy a usar? ¿Qué factores tengo que tener en cuenta? Lente de la cámara. Básicamente todos tienen un poco de razón. Mi sistema va a ser similar a este, ¿no? Por ejemplo, tengo un lugar de entrenamiento para licencias de conducir, el cual necesito que registre los vehículos que ingresan, o es un estacionamiento simplemente. Yo voy a tener como punto crítico 15 metros, ¿no? O sea, si mi cámara está posicionada aquí, voy a tener como punto crítico 15 metros. Estos 15 metros son lo que básicamente nosotros llamamos profundidad de campo. Voy a tener un campo de 30 centímetros por 20 centímetros. Esto es lo que nosotros llamamos campo visual. Se va complicando, ¿no? Ahora me dicen que este campo visual tiene que tener un valor aproximado de 60 píxeles. Nadie me ha preguntado si es en un lugar techado o no, por ejemplo. Entonces yo no sé si es outdoor o si es indoor. Y es un factor que va a ser determinante para la cámara, porque una cámara outdoor es distinta a una cámara indoor. ¿De qué otro factor me he olvidado? ¿Qué otro factor tendría yo que consultar para poder diseñar? ¿O es suficiente información para diseñar? Es un factor muy importante el que dice el caballero sentado en la parte posterior. El factor día o noche.
¿Hay algún factor más que yo me haya olvidado? La necesidad de mi cliente está allí, pero es inconclusa, porque tal vez él no considera importante algunas cosas, las cuales iban a ser importantes para mí para desarrollar un sistema. Le puedo vender mi cámara más cara y seguramente va a cumplir con los requisitos. Pero el objetivo, como les digo, es que manejen un poco de esto para que den la solución más precisa. En parte porque les va a ayudar a ahorrar costos. Todo el mundo puede ofrecer una cámara de 5 megapíxeles. Todo el mundo. Pero no va a ser la cámara más económica. Y si yo tal vez no necesito 5 megapíxeles y tal vez necesito una cámara VGA, voy a tener muchas más posibilidades en el mercado. Voy a tener muchas más posibilidades si yo sé explicarle al cliente por qué está eligiendo esa cámara. Porque puede venir otra persona y le dice, no, me compré esta cámara que es más barata, pero ¿cómo sé yo si cumple las necesidades? Es un acuerdo a veces puramente verbal. Te dicen, oye, esta cámara es la que te sirve, pero ¿cuántas veces nos hemos sentido decepcionados porque no es lo que buscamos? Viceversa, con la gente a la que le distribuimos, le instalamos o le brindamos la solución, también se puede sentir poco decepcionada. Si yo no le pregunto día o noche y yo pongo una cámara que es solo de día, de noche va a ser un asco, ¿no? O sea, no voy a ver nada, un cuadro negro. Y me va a decir, oye, pero yo también la quería usar en la noche. Y yo no le voy a decir, no me lo dijiste, porque básicamente yo diseño el sistema. Entonces soy yo el que tengo que consultarle, él no es el especialista son ustedes. Outdoor, indoor, como le digo, va a ser muy distinto, porque si se presenta una lluvia y mi cámara es indoor, se me va a quemar el sistema tal vez. ¿Cómo yo soluciono eso después de haberlo montado? Eso lo soluciono antes. Creo que vamos a regresar al cuadrito de diseño. A ver, miremos el cuadrito. ¿Hay algo que me esté faltando saber? Ah, la densidad es este factor de acá. La iluminación, como dice el caballero, es importante. Obviamente que no es tan fácil determinar ese factor, ¿eh? Porque hay unos equipos que se llaman luxómetros y que son los que me darían la medida exacta, pero no es un equipo que todos portemos en el bolsillo, ¿no? Aunque sí podemos, de manera global, generarnos un criterio, ¿no? De en qué ambiente va a trabajar. Si este lugar es outdoor y va a tener esta iluminación y solo lo quiero para las mañanas, que es donde llega la gente, no sé, nadie, yo que sepa, no conozco ningún lugar para ir a sacar licencias que trabaje a las 9, 10 de la noche. Básicamente va a ser mientras tenga iluminación natural, por el tema de facilidades para ellos, ¿no? Y porque cumple el horario también laboral de oficina. Entonces quiere decir que va a llegar un punto como las 5 de PM en invierno, en el cual yo voy a tener una iluminación pobre. Y por lo tanto va a ser un punto crítico. Los que manejan automóvil sabrán que 5 o 6 de la tarde es un horario que tus luces no te sirven y la luz del sol tampoco. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? Va a ser un factor importante que yo voy a tener que analizar y voy a tener tal vez que hacer pruebas, como les digo, para determinar. Ya poco a poco después con las pruebas y conforme yo vaya experimentando con este nuevo criterio, voy a ir teniendo más datos para solucionar más prontamente la situación. Tengo que ver también, por ejemplo, si va a trabajar en su red interna, que me va a permitir explotar la capacidad de mi cámara, tal vez 1 megabyte por segundo de transmisión, o si va a trabajar en su red externa. Y yo voy a tener también que trabajar con un segundo streaming para que lo pueda ver el gerente que a veces viaja, ¿no? Y que tiene que verificar varios centros de entrenamiento. Entonces ese es el monitoreo y la grabación. ¿Qué política de grabación? ¿Cuánto tiempo tiene que almacenar este centro de entrenamiento
sus grabaciones de los clientes que tiene. Tal vez el Estado le pide 6 meses, como está pidiendo ahora en las normativas, por si acaso. Ahora, ya tengo una información más completa de lo que necesito solucionar. ¿Quién se anima a decirme qué cámara necesito usar? Vamos a determinar. Imaginemos un caso. Lo que necesito es indoor. Está muy bien una hoja. Y solo la necesito en horario oficina, o sea, día, ¿no? Pongamos de 8 horas al día, de 8 de la mañana, 12, 1, 5 de la tarde. La iluminación es perfecta, tengo reflectores por todos lados. Ese es ok. Y respecto al monitoreo, solo va a ser local y la va a verificar nada más una persona que es el gerente. ¿Qué cámara le pongo? Ya tengo los parámetros casi completos. ¿Cómo determino? Esa es pregunta importante. ¿Cómo determino la cantidad de píxeles que tiene que tener mi cámara? Como les repito, si yo le ofrezco una cámara de 5 megapíxeles a todos mis clientes, va a cumplir. Pero me va a salir un ojo de la cara. ¿Cómo determino yo? No, igual que una cámara, por ejemplo, SIR es un poco más cara por el servicio agregado del IR. Igual que una cámara que es outdoor y tiene protección IP67, 66, es más cara que una cámara que no tiene tanta protección, porque se tiene que tomar distintas medidas para asegurar la protección del case 66, 67. Está preparada para ambientes más adversos. Ahora esta cámara me dice es indoor, solo es horario oficina, no es una cámara que tenga que tener gran cosa, pero yo tengo la gama desde la VGA hasta las indoor de 5 megapíxeles nuevamente. ¿Cuál de todas elijo? Va a variar mucho el precio. Ustedes han visto la lista de SEO. Una cámara de indoor con unas cuadraditas que tenemos IP7133, que son normalmente para oficina, tiene un costo, y una cámara de 3 megapíxeles como una ojo de pez que les mostré en el video tiene un costo mucho más alto, por no decir 10 veces más alto. A ver qué cámara le pongo yo. Va a ser un poco sencillo. Esta cámara viene con su propio lente. El lente tiene un ángulo que varía normalmente de cámara en cámara. Por ejemplo, 70 grados, por tomar un valor. Esos 70 grados me dan un cuadro de tal vez 15 metros por 10 metros. ¿Cierto? A 15 metros de distancia, que es lo que yo estoy buscando, mi punto más crítico. Ahora bien, si tengo 15 metros y lo que necesito son 20 centímetros, bueno, entonces quiere decir que estos 15 metros voy a tener que dividirlos, son 15.000 entre 20, para darme un valor de qué cantidad de cuadros voy a dividir para tener este campo de vista de 30 por 20, ¿no? Imaginemos que es este campo y que son n valores, son 75 cuadritos. Si yo necesito 60 píxeles en cada uno de estos, quiere decir que yo tendría que multiplicar 60 por 75. Y esa es la cantidad de píxeles que necesito. 60 por 75. Vamos a hacer el cálculo con la computadora. Yo les apuesto que no llega una cámara de 5 megapíxeles. $4.500.
una cámara de 5 megapíxeles. 4500 son casi 5 megapíxeles. Fuerte, ¿no? Si yo tuviese otro escenario con distintas características, por ejemplo, mi campo de vista fuera de 1 metro, la cámara que yo usaría sería distinta. Si la densidad que necesito es de 30 píxeles en ese metro cuadrado, la cámara que yo uso es distinta, muy distinta. Y así es como yo empiezo a avanzar y a tener el cálculo real de lo que necesito para cubrir esa cámara. Si llega un pata y le dice a mi cliente, oye, con una cámara de 1.3 megapíxeles suficiente, yo voy a tener una manera de comprobarle que no es suficiente. Para lo que tú buscas, le explicaría yo, no es suficiente esa cámara porque no te va a dar la concentración. Si buscas un reconocimiento de placas, es una imagen muy clara y a 15 metros es difícil. Seguramente ya varios lo han pensado o lo han intentado. 15 metros es como mitad del puente que está acá al frente. Y ver una placa con una cámara a esa distancia es un poco complicado. Si necesito ver una persona, la concentración es mucho más baja, puede ser 15 píxeles por metro cuadrado, más o menos. Entonces la cámara que necesito es muy distinta. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que hacer y para eso les sirve esto. Tomen nota. Respecto al espacio de almacenamiento, ese es otro tema importante. Hay siempre muchas preguntas respecto a cómo almaceno yo, cuántos discos tengo que tener para poder almacenar mi información. Y a veces se torna un tema un poco complicado. Complicado porque no es tan sencillo dar la respuesta. Vamos a seguir con el ejemplo. Les comentaba que solo quería almacenar 8 horas. El resto del tiempo que no hay nadie en esos lugares, no le interesa almacenar. No es un sistema de seguridad, es un sistema para monitorear a los clientes que llegan. Entonces yo tengo una cámara de 5 megapíxeles. Una imagen de 5 megapíxeles. Necesito guardarlo solo una semana. ¿Cuántos discos necesito? Básicamente, este es tu cuadro. Y acá vas a tener X cantidad de píxeles. Por X cantidad de píxeles. O bueno, por Y cantidad de píxeles. Cada uno de estos píxeles va a ser una cantidad de bits de información. Como lo repetí anteriormente, si yo a esta cámara le pongo una cantidad constante que te lo facilita Vigotech, en la configuración de la cámara vamos a ver eso, te permite tener una tasa constante, que yo promedio le pondré a 5 megapíxeles 1.5 megabytes, ¿no? Promedio. Va a variar mucho respecto también a los cuadros que yo tenga que ver. Si es que yo lo quiero ver en 30 frames, es distinto a si el carro se estaciona y yo le tomo la placa, como si fuese una entrada. Yo no necesito mucha velocidad, puedo hacerlo a 10 o a 15. Entonces, esta cantidad que yo tengo la voy a multiplicar por los frames. Es un factor importante. Ahora, si mi imagen es, digamos, ¿no?, de 20 por 10, como les comentaba, pero yo solo necesito tener esa parte de la placa, el resto de la imagen no me interesa, yo lo que voy a hacer es hacer el cropping que les mostré, borrar una parte de la imagen para ahorrarme almacenamiento. Me borro toda la imagen casi y me quedo solo con este cuadrito que era el que me importaba. Voy a disminuir mucho porque puedo disminuir esto a una décima parte tal vez. En el momento de la multiplicación
me va a dar un décimo del almacenamiento. Esto tengo que multiplicarlo también